Bien, estimados participantes, continuando con la categorización de los datos de la recolección de datos de los trabajos de campo, eh, tenemos ya otra técnica, ¿no? Es otra técnica de categorizar, de codificar los datos. Por ejemplo, acá tenemos las actividades, ¿no? Con la proyección de videos, con la finalidad de concientizar, ¿no? A los estudiantes sobre los valores, principios de convivencia armoniosa para el vivir bien. Entonces, estamos queriendo prevenir el acoso escolar como violencia psicológica, ¿no? En el nivel primario de la comunidad educativa boliviana japonesa. Bien, este dato se ha extraído de Diario de Campo, ¿no? De la herramienta Diario de Campo. Entonces se ha proyectado una película sobre Tony Melendres, un artista que a pesar de no tener brazos se convierte en un guitarrista, ¿no? Entonces, eh, de este fragmento, ¿no? De Diario de Campo, se sintetiza en esta idea, ¿no? Que es capacidad especial natural, ¿no? Cada persona tiene capacidad especial natural. Sin embargo, Tony Melendres, en el proceso, ¿no? Cuando era niño, él sufría mucha violencia psicológica, ¿no? Física también. Entonces, psicológica porque los niños se hacían la burla de él, ¿no? Que no tiene brazo, no tiene brazo, ¿no? Entonces, de estos datos está saliendo la violencia escolar, ¿no? Violencia psicológica, violencia física, ¿ya? Pero a pesar de esa situación, ¿no? El, que los niños lo excluían, más adelante él no se queda ahí, ¿no? Practicó a tocar guitarra 6 horas diarias, con lo que comenzó a tocar melodías, ¿no? Entonces, este video, ¿no? Causa una reacción en los estudiantes. Dice, si él pudo, entonces todos podemos, ¿no? Ese ejemplo uso para motivarlos, dice la maestra, ¿no? En su gran mayoría se ponen a pensar y dicen que a pesar de tener todo, no hacemos nada, ni presentamos tareas o estamos ahí con el celular. Reflexionan ellos. Y yo les pregunto, ¿pero qué van a hacer ahora? ¿No? Entonces, esto les sirve para reflexionar a los estudiantes como un material de reflexión. Entonces, esto les provoca un desafío, ¿no? A los estudiantes para que puedan descubrir sus talentos también, ¿no? Entonces, este dato está saliendo de acá. No nos estamos inventando nada, solo estamos interpretando, ¿no? Acá va. Este trabajo requiere de mucha imaginación, de mucha concentración, por lo cual recomiendo, ¿no? Hacer una dedicación exclusiva hasta terminar. Entonces, a la vez constituye como un material audiovisual, ¿no? Que sirve para crear espacios de reflexión, ¿no? Entonces, también tenemos el video, es un material didáctico de transformación y de convivencia interpersonal. Entonces, como verán, en esta columna tenemos todas las categorías, ¿no? Que hemos ido interpretando o codificando de estos datos que se presentan acá. Esto simplemente es un ejemplo, ¿no? Obviamente cuando nosotros salgamos a ese trabajo de campo, vamos a tener más respuesta acá, ¿no? Más descripción. Entonces, de ahí vamos a poder tener mayor, mayor contenido para describir o para interpretar, ¿no? Ahora, de ahí me salen estas categorías, ¿no? Y yo voy organizando. Primero, la naturaleza del ser humano, ¿no? La capacidad especial natural. De aquí voy interpretando, ¿no? Un título general voy sacando. Entonces, un poquito para entender la naturaleza del ser humano, ¿no? Para comprender un poco, para inducir, digamos, cómo se puede prevenir el acoso escolar, entendiéndonos unos a los otros, ¿no? De ahí va ahí. Ahora, después, los tipos de violencia que se refleja en el acoso escolar en el nivel primario. Violencia psicológica, violencia física y otros tipos de violencia que podría haber. Pero los datos solo me dan esto de acá, ¿no? Pero de seguramente con otros instrumentos más vamos a encontrar otros tipos de violencia, ¿no? Posteriormente tenemos las causas que producen el acoso escolar en el nivel primario.
¿no? Convivencia armoniosas que evitan el acoso escolar de los estudiantes del nivel primario. Y estos serían los subtítulos, ¿no? Estos negritos van a ser los títulos. Entonces, fíjense, con estos 4 subtítulos yo ya puedo redactar mi artículo, puedo reflexión, puedo redactar mi ensayo o puedo redactar mi monografía, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo abajo. Tenemos, bueno, por ejemplo acá estamos ya redactando, ¿no? Por ejemplo, empezamos por acá, por tipos de violencia que se reflejan en el acoso escolar, ¿no? Hago como una inducción, ¿no? De una oración. Dice, en el nivel primario de la Unidad Educativa Boliviano-Japonés de Quillacollo se identificó 2 tipos de violencia que reflejan el acoso escolar. Algo que hay que tener en cuenta que en este proceso no debemos, en la escritura no debemos perder de vista lo que es el contexto de estudio, ¿no? Entonces, constantemente a lo que voy escribiendo debo referirme al contexto de estudio para no desviarme o descontextualizar, en este caso, al lector, ¿no? Ahora, violencia psicológica. Primero voy a contextualizar, después voy a situar el contexto de estudio, ¿no? Vamos a conceptualizar. Violencia psicológica, según la DRAE, es un concepto social que utiliza para hacer referencia al fenómeno mediante el cual una o más personas agreden de manera verbal a otra u otras personas, estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en las personas agredidas, DRAE. De acuerdo a esta definición, podemos entender que la violencia psicológica, ¿no? Ya estoy interpretando lo que es la DRAE, ¿no? De acuerdo a esta definición, podemos entender que la violencia psicológica se produce a través de la relación de uno con otra o con varias personas en un determinado contexto sociocultural, ¿no? Ahora, esta práctica social se vive a diario en la unidad educativa boliviano-japonés de Quillacollo, principalmente en el nivel primario. Aquí ya estoy tratando de interpretar, de entender por qué se da eso, ¿no? Debido a que en este contexto se visibiliza con claridad las clases sociales, así los que viven en el centro de la unidad de la ciudad, muestran una diferencia con los estudiantes provenientes de los barrios periurbanos, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta interpretación? Como investigador tengo que tener la capacidad de comprender, ¿no? La realidad, entonces, y explicar por qué sucede eso, ¿no? Y apoyándome, digamos, en algunas entrevistas que he hecho, ¿no? Dicen, así lo... Bien, nos dice, vamos a apoyarnos en un fragmento de entrevista, dice, así lo refleja uno de los estudiantes, ¿no? Sobre la violencia psicológica. Eh, Profesora, ¿no? Cuando nuevamente se encuentra el estudiante con su profesora anterior, ¿no? Profesora, yo cuando me trasladé de esta unidad educativa a un colegio de la ciudad, sentí mucha diferencia por mi forma de hablar y vestir. Me preguntaban, ¿de dónde vienes? Yo les respondí, de la comunidad de Chifmuri. Mis compañeros se reían y la profesora, al ver que tenía dificultad en la lectura y al hablar el castellano, me trasladó a una fila junto a los compañeros que veníamos de las comunidades o barrios alejados de la ciudad. Esto, esto nos refleja, ¿no? O apoya, digamos, o sustenta a las ideas que estamos aseverando acá a inicio, ¿no? Porque si solo acá digo una cosa y no respaldo con datos, entonces va a ser como una especulación que yo estoy haciendo, ¿no? Una especulación de la realidad. Pero si yo presento datos y comienzo a analizar e interpretar, entonces son datos fidedignos, datos reales que me están dando a comprender el contexto con más profundidad, ¿no? Ahora, una vez que haga este dato, tampoco voy a seguir escribiendo sin tener ninguna relación, ¿no? Sino más bien este dato que voy a seguir escribiendo me va a ayudar también a poder interpretar a esto, ¿no? Y seguir abordando esta temática. Dice, a partir del testimonio del estudiante, ¿no? De este testimonio estamos hablando.
Podemos comprender que la violencia psicológica no es únicamente ejercida por los estudiantes, sino también por algunos maestros y maestras. Este dato es corroborado en el texto académico 2 del Diplomado de Prevención de la Violencia en el Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia. Expresiones de desprecio y humillación a los estudiantes, quienes demarcan sus defectos colocándoles apodos, por ejemplo, eres una tonta, un burro, eres un inútil, no sirves para nada, no vuelvas más a mi clase. Eres ignorante, nunca aprenderás nada. Entonces, también este dato, ¿no?, se refleja en el libro, en el texto pedagógico o el texto académico del diplomado. Entonces, como dice en la guía, ¿no?, del PAT, ¿no?, del Producto Académico de Transformación, entonces, no debo perder de vista, ¿no?, y las lecturas que se ha hecho en el transcurso del módulo, del desarrollo del módulo, me deben servir para sustentar eh, mis aseveraciones que yo haga en esta investigación, ¿no? Y así voy a seguir escribiendo. Primero, eh, triangulando datos. Por un lado, que es el investigador, ¿no?, que hace una introducción, revisando algunos libros, ¿no?, en este caso la DRAE, y después mi interpretación desde mi vivencia, desde mi práctica docente, y también los entrevistados, los participantes, los agentes educativos, en este caso pueden ser los maestros, los padres de familia, ¿no? Todo en relación a la temática que se está abordando. Posteriormente, algunos textos que hemos abordado, que hemos revisado en el diplomado. Y así prácticamente tenemos que ir escribiendo. Y ya más abajo voy a seguir hablando con otros datos, ¿no? Y voy a cerrar ese acápite y voy a ir a otros subtítulos. Ya voy a hablar ahora sobre la violencia física, ¿no? Y posteriormente también unos 2, 3 páginas voy a redactar y voy a hablar posteriormente sobre causas que producen. Ahora, acá, ¿por qué acá no lo hemos puesto en bloque? Aquí lo he puesto en bloque, una cita, porque es más de 40 palabras. Entonces, por eso se pone en bloque, ¿ya? Pero si fuera simplemente como esto, de 3 líneas o 40 palabras, eh, entonces no requiere ser un bloque. En el mismo párrafo lo podemos poner así como lo hemos puesto. Pero este de acá, solo cuando es entrevista, datos del trabajo de campo, solo tenemos que poner si es entrevista, observación, diario de campo, ¿no? Entonces, ¿en qué fecha? ¿Quién es el estudiante? ¿No? Si es que el estudiante así lo permite o los entrevistados, ¿no? Y en acá necesariamente tenemos que citar, ¿no? Cuando son libros, vamos a ir a referencia y vamos a ir a citar texto y agregar nueva fuente. Y ahí nos va a dar, ¿no? Aquí primeramente el apellido del autor, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner Mamani Marcelino. Posteriormente tenemos, bueno, de mí es el libro, ¿no? Entonces aquí voy a poner si es libro o sección de libro o artículo, ¿no? A ver, Trópico de Cochabamba. Nuevo contexto de configuración sociocultural y lingüística. Año lo hemos publicado en 2018. Ciudad Cochabamba. Editorial Quipus, ¿no? Quipus. Ya. ¿Listo? Y ya está. Ahora, ¿de qué página voy a hacer? Voy a hacer lo he extraído de 45, ¿no? Cuando va a ser cita, voy a hacer entre comillas, tal cual como dice textualmente. Aquí no tengo que cambiar ni una palabra, todo eso, ¿no? Entonces, por eso pongo página más. Pero si voy a sacar, digamos, de 5 páginas, entonces voy a decir que es una parafraseo, ¿no? De la 45 a la 50.
En la academia prácticamente esto es lo que más se valora, ¿no? Por ejemplo, cuando los investigadores hacen una lectura profunda, ¿no? Un análisis más complejo, ¿no? De lectura. Entonces es lo que más se valora, porque está tratando de entender qué es lo que pasa desde la página 45 hasta la página 50 o puede ser hasta la página 80, ¿no? Entonces está sintetizando ya. Entonces lo podemos poner de esa manera. Entonces esto después detrás de la cita, ¿no? Así como esto. Y así, bueno, con eso vamos concluyendo. Y aquí, ¿no? A ver, vamos a borrar para hacer un ejemplo. Si ustedes van a citar de manera correcta, ¿ya? Correcta, así como les estoy indicando, por referencias, citar y agregar nueva fuente. Ahí, ¿no? Si es libro, artículo, entonces por ahí. Esto, cuando son datos de entrevista o observación, no lo van a introducir por referencia, es manualmente lo van a hacer. Solamente cuando es libros o artículos o página web, van a introducir por aquí con formato APA, ¿no? Ahora, una vez que nosotros ya hemos concluido, lo vamos a insertar referencias. Si nosotros hemos introducido correctamente, entonces vamos a ir a bibliografía y insertar. Listo. Acá está nuestra bibliografía. ¿Dónde está? A ver. Vamos a insertarlo acá, ¿ya? A ver, nuevamente. Insertar. No, referencias, bibliografía, insertar. Ahí está, ¿no? Correctamente. 3 citas. Entonces siempre el autor, el título en cursiva, la imprenta y la ciudad, ¿no? O la ciudad de la imprenta. Entonces, esto ya te da. Es bastante práctico, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos.